¿Sabías que hay un método casi secreto que permite a los Amish conservar copos de avena hasta 25 años sin perder ni un gramo de su calidad? En tiempos donde la seguridad alimentaria es clave y el sentimiento de temor por un colapso es cada vez más intenso, ellos tienen una solución simple pero sorprendente. Y lo mejor es que puedes hacerlo en casa. Además, también podrás utilizarlo en tu emprendimiento, asegurando los productos de tu almacén. Lo curioso es que este método no requiere refrigeración, electricidad ni conservantes químicos. Te voy a mostrar paso a paso cómo lo hacen y cómo puedes replicarlo, para que estés preparado en cualquier circunstancia, tal como lo han hecho los Amish durante generaciones. Imagina tener tu despensa llena de avena y otros alimentos básicos, perfectamente conservada, lista para usarse cuando más lo necesites, sin preocuparte por la caducidad. Es una técnica que ha pasado desapercibida, pero hoy te la voy a revelar. Quédate hasta el final para descubrir los 5 pasos de este sencillo pero infalible proceso, porque una vez que lo aprendas, tendrás la clave para preservar no solo avena, sino muchos otros granos por años. Aquí es donde la mayoría se equivoca al principio. Hay avenas que se conservan mejor que otras. ¿Por qué crees que los Amish se enfocan tanto en este detalle? Es simple. La calidad del grano es la base de todo. Los copos de avena que elijas deben estar limpios, sin contaminantes ni rastros de humedad. Esto es crítico. La humedad es el enemigo número 1 de cualquier tipo de almacenamiento a largo plazo. En mis primeros intentos cometí el error de usar avena de mala calidad de un supermercado, y aunque parecía bien sellada, no estaba lista para un almacenamiento prolongado. Por experiencia propia, aprendí que la avena cultivada localmente, bien procesada, es lo mejor, pero como no en todos los casos será posible conseguirla, trata de que la avena sea lo más integral y de la mejor calidad posible. A los Amish les gusta usar avena orgánica, sin químicos ni tratamientos innecesarios, porque entienden algo que muchas grandes industrias han ignorado. La naturaleza preserva mejor cuando no la manipulamos demasiado. ¿Te has preguntado por qué muchas veces los productos procesados tienen esa etiqueta de químicamente estabilizados? La respuesta corta, porque los fabricantes buscan soluciones rápidas. Pero los Amish han apostado por la paciencia y la calidad natural, y les ha funcionado durante siglos. Si tu avena no es orgánica, no te preocupes, también puedes almacenarla sin problemas. Sigue viendo el vídeo y anota cada paso. La clave para la longevidad de estos granos no está solo en elegir avena de calidad, sino en cómo la preparas antes de almacenarla. Aquí es donde se pone interesante. Los Amish, utilizando métodos tradicionales, primero se aseguran de que los copos de avena estén completamente secos. Este es un paso crucial. Cualquier rastro de humedad y todo el proceso se vendrá abajo en cuestión de meses. No es exageración, la humedad es lo que desencadena el moho y la descomposición. Una vez me enfrenté a una situación similar en un pequeño almacén que monté en el campo. La humedad era un problema constante y aunque tenía la intención de conservar mis alimentos por más tiempo, fallé por ignorar esta advertencia. Los Amish utilizan técnicas como el secado al aire libre, bajo sombra o en habitaciones ventiladas, sin acelerar el proceso artificialmente. No es necesario equipo moderno ni costoso, solo paciencia y un buen control del ambiente. ¿Alguna vez has intentado secar tus propios alimentos de esta manera? Deja tu respuesta en los comentarios. Aquí radica la verdadera magia. Los Amish utilizan envases de vidrio con tapas de cierre hermético. Y no son los mismos tarros que puedes encontrar en cualquier supermercado. Estos frascos están cuidadosamente seleccionados para garantizar un sellado perfecto. Recuerdo una conversación que tuve con un amigo que vive también fuera de la red. Me comentó que intentó usar bolsas plásticas al vacío para almacenar sus granos. Y, aunque funcionó por un tiempo, eventualmente la avena perdió frescura. Pero los Amish no confían en plásticos o tecnologías modernas que eventualmente fallan. Ellos optan por el vidrio porque es neutral y resistente. Y aquí te doy un dato técnico.
El vidrio no permite el intercambio de gases, lo que significa que el oxígeno, ese agente invisible que oxida todo a su paso, no puede penetrar. Cero oxígeno, cero descomposición. Piensa en lo que esto significa. Puedes almacenar avena por décadas, y cuando la abras, estará tan fresca como el día que la cerraste. Uno de los pasos más ingeniosos es el uso de absorbentes de oxígeno. Y no estamos hablando de esas pequeñas bolsitas que encuentras en productos comerciales. Los Amish, fieles a su filosofía de evitar productos químicos, optan por soluciones mucho más naturales y simples, como el uso de arcilla o carbón activado. En algunos casos, incluso emplean técnicas de sellado al vacío, pero sin depender de electricidad. Un amigo cercano, que vive en una cabaña totalmente off-grid, replicó este método y me contó cómo pudo conservar avena y arroz en perfectas condiciones por más de 10 años. Es casi como si el tiempo no hubiera pasado para esos alimentos. La arcilla y el carbón activado son conocidos por su capacidad de absorber gases y humedad de manera segura y sin afectar la comida. Esto es fundamental para quienes buscan independencia alimentaria y resiliencia. ¿Alguna vez has experimentado con estos métodos? Me encantaría conocer tu experiencia en los comentarios. Y mientras tanto, vamos a ver el paso a paso para utilizar el carbón o la arcilla en la conservación de la avena. Para conservar la avena de manera eficiente utilizando carbón activado o arcilla, el objetivo principal es controlar la humedad y evitar que los granos se deterioren o desarrollen moho. Ambos materiales son excelentes absorbentes naturales de humedad y su aplicación es bastante sencilla. Primero, debes elegir entre carbón activado o arcilla desecante, como la bentonita, ambos disponibles en polvo o bolitas. La clave es que deben estar contenidos en un saquito de tela transpirable, como algodón o gasa. El carbón activado, además de absorber la humedad, elimina olores, mientras que la arcilla se destaca por ser una opción completamente natural y reutilizable. Una vez que tengas el material dentro de un saquito bien atado, colócalo dentro del envase donde almacenarás la avena. Este saquito absorberá cualquier exceso de humedad, manteniendo el ambiente seco y ayudando a prolongar la frescura de la avena por mucho más tiempo. Es importante revisar el saquito periódicamente. Si ves que ha acumulado mucha humedad o parece saturado, será momento de reemplazarlo por uno nuevo para asegurar la conservación óptima de los copos de avena. Aquí es donde muchos fallan, pero los Amish lo tienen claro. El almacenamiento es casi tan importante como la preparación. ¿De qué sirve hacer todo bien si al final colocas los frascos en un lugar con fluctuaciones de temperatura o donde la humedad pueda filtrarse? Un sótano fresco y seco es lo ideal, o en su defecto, un almacén bien ventilado. Recuerdo haber tenido problemas con mis propios frascos cuando los guardé en un cobertizo que no estaba lo suficientemente ventilado. Aprendí a las malas que incluso el mejor sellado puede fallar si el ambiente no es el adecuado. Los Amish, por otro lado, son meticulosos. Sus despensas están diseñadas específicamente para mantener los alimentos estables, con temperaturas constantes y lejos de la luz directa. Muchos piensan que esta es una tarea sencilla, pero aquí va otro dato técnico interesante. Las temperaturas constantes reducen la posibilidad de condensación en el interior del frasco. Incluso, un pequeño cambio en la temperatura ambiente puede producir microgotas de agua dentro del frasco, y eso es todo lo que se necesita para que el moho se apodere de tus preciados granos.